Camerino de Alabastro era un estudiolo. Hola, ¿qué tal? La impronta del humanismo renacentista, que el hombre del Renacimiento es un intelectual. Ahora nos situamos en Italia a mediados del siglo XV, en Ferrara, sede de, en este caso, el duque de Este. Y presten atención a los colores. Bellini, Dosso Dossi, Tiziano. Tengo que tomarme un minuto para hablar del paisaje. En este orden se leía mucho a Plinio. El paisaje es importante. Vimos la parte de arriba, ahora vamos a ver cómo se decoraron las paredes hacia abajo. ¿Qué me hace entonces? Camerino de Alabastro, parte 2, la obra de Giovanni Bellini. Les doy la bienvenida una semana más a este canal y estamos así a full, ¿no? Porque nos metimos con el Camerino de Alabastro. A los que no vieron la parte 1 les recomiendo muchísimo, se los voy a dejar por acá, porque bueno, ahí explicamos bastantes cosas que nos van a servir también para entender la obra de hoy. La cosa es así, habíamos dicho que Alfonso de Este no había pensado para su estudiolo un programa iconográfico cualquiera, que tenía una complejidad muy importante basado en, sobre todo, en la literatura de Filóstrato, que hacía éxfrasis, es decir, disertaba sobre pinturas de la antigüedad griega que no habían llegado hasta hoy ni hasta ese momento y que por lo tanto no tenían modelo. Es decir, tenías que ser bien grosso para aferrarte a esa literatura y crear una composición de la nada. Y entre esos grandes maestros que estaban en condiciones de hacer esto, seguimos mirando hacia el norte a la zona de Venecia y nos encontramos con Giovanni Bellini. Dato: en ese momento había un jovencito aprendiendo con él, un tal Tiziano. Dentro de todas estas escenas mitológicas que había imaginado Alfonso de Este para su camerino, le encarga a Giovanni Bellini lo que hoy conocemos como la fiesta de los dioses. ¡Qué maravilla! De hecho, esta obra está hoy por hoy en Estados Unidos y dicen es la principal obra renacentista que tiene América, más o menos. Y la verdad que, bueno, hay mano ahí de los padres de la escuela veneciana. Y además de eso, la historia que tiene este cuadro. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que representa Giovanni Bellini acá? Él en esencia toma como fuente, además de a Filóstrato, también los Fasti de Ovidio. Y lo que nos encontramos son a los dioses del Olimpo que están de parranda, están ahí de puro festín. Ahora, todo lo que pasa aquí. Lo que tenemos en claro es que están en un ambiente natural, en una zona boscosa, nuevamente una escena tipo campestre, en donde los dioses están siendo asistidos con bebida y con comida. Ahora, así como en el capítulo anterior lo dije de Dosso Dossi, vamos a decirlo también de Giovanni Bellini. El problema de identificación de todo lo que sucede aquí y quiénes son los personajes. Pura imaginación, pura libre interpretación. Este momento, ¿no?, tan especial de la pintura veneciana. Sin embargo, podemos identificar algunos por los atributos. Lo primero que vemos es a un pequeño Baco, pero pequeño, es un niño que está con una túnica azul, que está con la jarra de vino con la que por supuesto se van a embriagar todos los invitados. También tenemos otros dioses, podemos reconocer a Mercurio, a Hermes, fíjense que está ahí tirado, como reposado. ¿Y por qué sabemos que es él? Porque tiene las talarias, esas sandalias aladas, y tiene su caduceo. Luego tenemos a Zeus, y sabemos que es él porque está muy cerca el águila, de hecho casi atrás, mientras le está entrando ya a la copita. Vemos tirado ahí un tridente y muy cerquita de él, por lo tanto estaríamos hablando de Neptuno, de Poseidón, este dios del mar. Y también nos damos cuenta de que el tridente está tirado en el piso porque su mano está bastante ocupada en la entrepierna de una jovencita que está al lado, que se cree que sería Perséfone o Cibeles. Ahora, este festín de los dioses también se asocia, y hay que decirlo, con lo que fueron los festejos del casamiento de Lucrecia Borgia con Alfonso de Este. Por lo tanto, también se asocia a este Neptuno con Alfonso de Este, y esta Proserpina que recibe sus caricias sería Lucrecia. De hecho, Lucrecia,
Perséfone o Proserpina, como la queremos llamar, tiene un membrillo, ¿no?, en la mano, que es el símbolo del matrimonio, en realidad de todo tipo de uniones. Para eso se usaba el membrillo habitualmente en términos representativos. También nos encontramos a Ceres o Demeter, depende de la mitología que hablemos. La identificamos por esa corona de espigas. Está muy afectuosamente cerca de Apolo, con su lira en el brazo, ¿no? Apolo. Ahora, claramente, como la lira no la está tocando porque está bebiendo, el que le está poniendo ritmo a todo esto es Pan, que está ahí atrás, el desnudo, como siempre, con su cortejo de ninfas y sátiros, que son los que se encargan de llenar las copas y que no falte nada. Dentro de este momento viene también otra historia, una historia, bueno, bastante interesante. A ver, vamos a focalizar en algunos detalles. Resulta que hacia la derecha, ahí en la esquina, al margen, está una ninfa semidesnuda. Esa ninfa es Lotis, ¿no? Que está ahí durmiendo inocentemente después de haberse, no sé, bebido todo. ¿Y qué sucede ahí? Se está pergeñando un asalto sexual. El que está ahí atrás es el dios de la fertilidad, Príapo. Y ustedes saben que por definición eterna estaba condenado a tener erecciones todo el tiempo. Y mientras se está tratando ahí de tocarla, de raptarla, lo que cuenta Ovidio es que el burro de Sileno rebuzna y con eso impide este asalto sexual porque la ninfa se despierta. ¿Qué es lo que pasó luego? Bueno, que todos los dioses se murieron de risa y se burlaron de Príapo por degenerado, en fin. Estas historias son muy interesantes porque lo que vemos en Bellini, y en la pintura veneciana también lo podemos decir, no es solo un instante congelado, sino que el cuadro trata de contarnos todo lo que está sucediendo. Pero vamos un poco a la composición. Nos encontramos, sin ninguna duda, por una predominancia de la luz, del color, del escenario campestre, árboles frondosos. La luz, fíjense que no es una luz potente, sino que es más bien delicada, que baña la escena. Hay un maravilloso equilibrio entre el paisaje y las figuras. De hecho, están como en ejes, ¿no?, casi triangulares. Maravillosos colores, fíjense que vamos del naranja al rosa, los toques de azul, de rojo, todos muy vibrantes, los amarillos, los verdes. Pero hay algo muy interesante en este cuadro, como decía, y es la historia del propio cuadro, porque ¿qué no pasó aquí? Este cuadro fue retocado muchas veces. Vamos a tratar de recuperarlo. ¿Qué pasó? Unos cuantos años ya atrás, 2003, 2004, la National Gallery de Washington, que es donde está este cuadro, decidió hacer lo que se hace habitualmente con muchos, ¿no? Estudiarlo, es decir, hacerle placas, hacerle reflectografías, infrarrojos, etc. ¿Qué no apareció en todo este cuadro? ¿Qué no apareció? Tenemos como mínimo 4 versiones de este cuadro en esta misma obra, es decir, una capa sobre la otra. Esto es interesante porque es casi que se puede ver la evolución de la pintura veneciana en un solo cuadro. Miren lo importante que es y todos los secretos que escondía. De hecho, les muestro esto, por ejemplo, como para empezar. Si vemos esta foto, lo que vemos en la placa, en el rayo X, es que había árboles ahí atrás y hoy por hoy vemos otra cosa. Es decir, ese fondo montañoso que nosotros vemos hoy por hoy, que es medio, si se quiere, confuso, parece una masa media amorfa, no es la original. O por ejemplo en esta otra placa de infrarrojo a rayos X, en donde vemos que hay técnicas totalmente diferentes en la misma área de pinturas. De hecho, en la parte inferior vemos que hay esos troncos de árboles que, si lo vemos en la versión final o la que vemos hoy por hoy, ya no están. Aparece una suerte de construcción de piedra que hoy por hoy también está totalmente desaparecida. Pero vamos a organizarnos en todos los cambios que sufrió esta obra. Giovanni Bellini presentó un fondo boscoso, como ya pudimos intuir por la fotografía que vimos, que luego fue modificado. Después iremos a eso. Ahora, el primer retoque lo tuvo que hacer el propio Giovanni Bellini. ¿Qué pasó? Los personajes estaban muy vestidos y a Alfonso de eso no le pareció muy adecuado. En la antigüedad, y más si estamos hablando del Olimpo, y tenía que haber un poco más de desnudez. Por lo tanto, vamos viendo cómo, por ejemplo, estos dos personajes femeninos, bueno, pasaron de estar más que bien tapadas a de repente exhibir los pechos.
Se cree en realidad que Bellini había, pintado estas figuras como si fueran mortales, con lo cual, en tanto ser humano mortal, lo lógico es que estuvieras más o menos recatada y bastante tapada. Y Alfonso de le dijo, no, mi amigo, estamos hablando de la antigüedad y estamos hablando de dioses. Y en la antigüedad, desnudo es belleza. Entonces, hasta acá, Bellini terminó su obra retocada y se lo entregó y punto. Ahora, ¿qué pasó después? Tuvo que meterle mano Dosso Dossi hacia 1520 porque la estética del cuadro no cerraba con los otros que iban a componer el resto de la serie. Parece que la mano de Dosso Dossi, por lo que se pudo ver incluso en los pigmentos, está en este cambio de configuración de estos troncos, de esta parte tan boscosa, bueno, por esta especie de montaña y cosa media amorfa marrón, como para darle una continuidad estética a la serie. Ahora, si Dossi había cubierto partes del cielo y de los árboles, bueno, le duró poco la gloria, porque cuando uno analiza estos pigmentos ve que sobre, por ejemplo, el celeste del cielo aparece verde, pero luego aparece otro pigmento. ¿Y quién está aquí? ¿Quién entra en escena aquí? Tiziano. Sí, Tiziano también le metió mano al festín de los dioses. ¿Qué pasa? Para este momento Alfonso de ya le había encargado a Tiziano una serie de pinturas mitológicas. Pensemos que también Bellini muere, ¿no? Y cuando él las entrega, estaba el festín de los dioses y parece que no cerraba de nuevo con la estética. Entonces, a meterle mano. ¿Qué es lo que hace Tiziano? Recupera la idea de nuevo del paisaje y me empieza a meter muchas más hojas, de nuevo verde, de nuevo bosque. Y entonces quedan cosas muy interesantes porque tenemos 3 capas de pinturas distintas, asumiendo que vamos a darle de Bellini como si fuera una sola, que es la original. Luego tenemos la paleta de Dosso Dossi y luego tenemos la paleta de Tiziano. Es muy interesante primero porque los pigmentos son muy característicos y además porque vamos de esa delicadeza tan contenida de Giovanni Bellini a una forma tan manierista, tan expresiva, tan anclada en Giorgione de Tiziano. Pero para entender bien la cosa, hay algo que hicieron muy, muy interesante cuando prepararon estos estudios y es hacer reconstrucciones de cómo se veía la obra en cada etapa. Entonces, vamos a ver cómo sería la obra original de Bellini. Se supone que hacia 1514 la obra se vería así. Un claro celeste de fondo detrás del bosque y los personajes tal cual como los vemos hoy, porque sí se sabe de cada uno de los personajes y del suelo, es que no hay más capas de pintura, solamente está la de Bellini y los retoques que hizo Bellini sobre las figuras femeninas. Ahora también se hizo una reconstrucción de cómo quedó después de que lo tocó Dosso Dossi, que acá, bueno, los cambios son mucho menores porque es muy poco aparentemente lo que tocó, sobre todo básicamente el árbol de la derecha que se ve bastante bien y también agrega ese faisán que reposa ahí arriba. Hay también algunos que dicen que el faisán ese lo habría pintado el propio duque y que por eso se conservó y después Tiziano no lo tapó. Porque la verdad es que si uno ve la obra no está muy claro qué hace el faisán ahí. Pero bueno, en esencia, la parte de Dosso Dossi tiene que ver con la colina, con las ruinas y algo del retoque sobre los árboles. Es decir, fíjense ustedes cómo se pasa ya una masa más terracota fuerte, ¿no? Y finalmente la versión que conocemos hoy por hoy, que es la de Tiziano. Se cree que la modificación de Tiziano se hizo, miren, hacia 1529, porque en ese momento él estuvo de visita en Ferrara, justamente en el Camerino. Si bien recuperó parte del fondo, por supuesto sería imposible volver a como eran los árboles iniciales de Bellini, con lo cual lo que hizo fue en realidad ponerle bastante más verde y follaje. De hecho, acá les voy a poner una imagen maravillosa donde se muestra de esta obra qué parte tocó cada uno. Y hay algunos que dicen, y yo estoy bastante de acuerdo, les diré, que es el Festín de los Dioses es como un cuadro en función del autor, ¿no? Tenemos los verdes que son de Bellini, los rojos que son de Dossi y los morados que serían los de Tiziano. Por lo demás, y quizás por ser de mano de Bellini, no encontramos tan fuertemente, esta sensación del paisaje o la predominancia del paisaje. Vean que es un plano un poco más acotado, en donde lo que nos interesa es entender qué es lo que está pasando con los personajes. En ese sentido, creo que se puede ver
la gran diferencia que hay con la obra de Dosso Dossi que vimos en el capítulo anterior, y lo vamos a poder comparar, por supuesto, con lo que viene, que son las obras de Tiziano. Pero antes de dar por concluida esta segunda parte del Camerino de Alabastro, no podemos no recuperar la parte de bajorrelieves y escultóricas que se hizo, porque era algo más que importante para intuir, para imaginar este entorno. Miremos esta foto, por ejemplo. Toda la parte escultórica fue encargada a Antonio Lombardo, quien no solamente hizo los relieves, esto que por ejemplo vemos aquí, sino que también hizo las molduras para las puertas, las ventanas y la chimenea, todo lo que da sobre la vía Coperta, que vamos a ver acá en la foto de Ferrara. De hecho, Antonio Lombardo, que fue un escultor veneciano también de taller, ¿no? Su padre también era escultor, muy reconocido. Bueno, se traslada, fue uno de los primeros que metió mano en el Camerino de Alabastro entre 1506 y 1507. Allí trabajó, por supuesto, en el Camerino de Alabastro y también en el Palacio del Duque. De hecho, hoy por hoy se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo este nacimiento de Atenea. Es decir, por supuesto siguió el mismo programa iconográfico que se había planteado Alfonso de Este, y todo esto tenía que ver con representaciones de figuras mitológicas, ¿no? Pero bueno, mención rápida para la escultura y para los bajorrelieves, y ya nos vamos preparando con cómo se va visualizando este camerino, ¿eh? Ya tenemos la parte de arriba, el bajo techo, vimos una de las obras mitológicas que fue la primera, y luego ya muerto Giovanni Bellini, como vimos también acá en el Festín de los Dioses, Tiziano empieza a poner mano y desarrolla 3 obras que, ¿cómo les digo? Así que en la próxima entrada vamos a disfrutar de un Tiziano a todo vapor. Y ahí tenemos mucho para ver, porque Tiziano, bueno, desarrolla un estilo narrativo muy, muy distinto al que podemos encontrar en Giovanni Bellini, con lo cual nos estamos dando un atracón de pintura veneciana de las buenas. Espero les haya gustado esta segunda parte. Como ya saben, se agradece un like, no olviden de suscribirse, tienen mis contactos y nos vemos la próxima semana. Parte 3 y última, vamos a meterle a Tiziano, ¿eh? Adiós.